Uno de los aspectos fundamentales cuando hablamos de pruebas a transformadores va relacionado con la obtención del circuito equivalente. Ahora bien, cuando se habla de circuito equivalente, no es más que una representación circuital del comportamiento magnético de un transformador. Esta como primera máquina a estudiar, en la cual por su simplicidad, donde es un equipo que no rota, donde es un equipo donde la transferencia de una potencia se hace de un mismo tipo de potencia, o sea, potencia eléctrica en potencia eléctrica, va a ser el primer elemento a modelar. Por lo tanto, vamos a ver primero los conceptos básicos de principio de funcionamiento del transformador. En conferencias anteriores hemos visto que el transformador es aquel elemento que logra adecuar una potencia a diferentes niveles de tensión. Ahora bien, todo va basado a la interrelación de inducción electromagnética que hay entre dos o más enrollados que se encuentran interconectados solamente magnéticamente a través del núcleo del transformador. Pues bien, si vemos en esta primera diapositiva, cuando aplicamos una tensión al devanado primario, teniendo claro que el primario del transformador no tiene que ser precisamente el lado de mayor tensión. El primario de un transformador es aquel lado que se conecta a la red de energía. Pues aplicando esa tensión a este primer devanado, va a circular una corriente I1. Esta corriente I1 va a ser la corriente que circula por el primario del transformador. Ahora, esta corriente dependerá de si el transformador se encuentra en vacío o si el transformador se encuentra en carga. Este va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Ahora, esta corriente va a provocar un flujo que concatena ambos enrollados, conocido como flujo mutuo, y a su vez va a generar en ese propio enrollado un flujo de dispersión, que es el flujo que corta solamente con las propias líneas de dicho devanado. Ahora, este flujo de dispersión vamos a ver cómo se representa en el modelo del transformador. Ahora, a partir de este flujo se va a crear una FEN en este enrollado mismo primario, que será proporcional al número de vueltas y la variación del flujo mutuo entre ese devanado y el resto de los devanados. Ahora, esta FEN va a ser un elemento regulador en el transformador, porque fíjense el signo que aparece ahí, ese signo menos, que implica que esa FEN se va a inducir de forma tal que se opone a la causa que lo produce. Y a su vez, en el otro devanado, en el devanado secundario, se provocará una FEN secundaria proporcional al número de vueltas de ese enrollado y a la variación del flujo mutuo en el tiempo. Esto hace que finalmente en los terminales de la carga exista una tensión B2. Si estamos en vacío, la tensión B2 será igual a la FEN inducida en el secundario. Si ya aparece carga, existirá una corriente por el secundario, existirá una caída de tensión en la impedancia de ese devanado, que existirá una diferencia entre la tensión en la carga y la FEN en el secundario del transformador. Ahora, por último, debemos recordar que φm es el flujo mutuo y φd el flujo de dispersión. Dentro de los conceptos básicos es importante la definición de relación de transformación. La relación de transformación es definida en varios textos de diferente forma, como K, como RT, como A, como M también, y no es más que la relación entre el número de vueltas primarias y secundarias, que es directamente proporcional a la tensión primaria y la tensión secundaria. Esto sale de dividir la relación entre tensión B1 y B2,
que hace que entonces nos quede que la relación entre tensión primaria y tensión secundaria sea proporcional al número de vueltas primaria y secundaria. Ahora bien, como conocemos que la potencia aparente de un transformador, que son los volt-ampere del transformador, son la tensión primaria por la corriente primaria y la corriente secundaria por la tensión secundaria, partiendo de que el transformador se puede considerar como un elemento ideal donde las pérdidas de dicho transformador son muy bajas, entonces la relación de transformación en función de las corrientes queda inversa, o sea, queda como corriente secundaria entre corriente primaria, donde recuerden que el número de vueltas primarias son las relacionadas con el devanado primario, el número de vueltas secundario y la tensión secundaria están relacionados al secundario del transformador, y dependiendo por dónde se esté alimentando el transformador, esa relación de transformación puede ser mayor que la unidad o menor que la unidad. Ahora bien, cuando hablamos de circuito equivalente, es importante ver la secuencia de llegar al comportamiento o a la representación del comportamiento del transformador desde el punto de vista magnético a un circuito eléctrico. En la primera figura superior izquierda se refleja cómo el circuito equivalente, su operación es desde el punto de vista magnético, refiriendo una tensión V1 la entrada con una impedancia del devanado primario representado por R1, que es aquel elemento resistivo donde se representan las pérdidas eléctricas del enrollado primario, una reactancia X1 que es conocida como reactancia de dispersión, que representa ese flujo de dispersión que se provoca en dicha bobina, y la FEN-E1 que nos va a representar, como les había dicho anteriormente, el elemento regulador del circuito primario, debido a que en este enrollado la FEN-E1 será proporcional al flujo mutuo creado por el mismo. Ahora, de igual forma, en el lado secundario tenemos la FEN-E2, que es resultante del ese flujo mutuo y del número de vueltas del devanado secundario, y la reactancia del secundario X2, conocida como reactancia de dispersión. Esa reactancia de dispersión estará presente cuando el transformador con carga se provoque el flujo de dispersión del secundario, o sea, aquellas líneas de flujo que no concatenarán con el devanado primario. Y la R2 será la resistencia del devanado secundario, donde se producen las pérdidas eléctricas de ese devanado. Pues bien, más abajo aparece como teniendo la posibilidad de referir, o sea, poner a un mismo potencial el punto A mayúscula con el A minúscula que vimos anteriormente y el A' o supraíndice con el A' minúscula. Al unir esos puntos en A y A', estoy convirtiendo este circuito equivalente primero que vimos en la parte superior en un circuito equivalente donde el comportamiento magnético se queda resumido en un solo enrollado E1, donde la FEN-E1 será igual a la FEN-E2', que es la FEN secundaria referido al primario, y por lo tanto quedará el elemento del punto A como el elemento del nodo donde se tendrá el comportamiento real del transformador. ¿A qué llamamos esto? Bueno, en un transformador cuando está en vacío, no tiene carga conectada, la corriente I2' es cero. Por lo tanto, la corriente que tomará el transformador en el primario será I1 igual a I0, que quiere decir que está en condición de vacío, y la corriente que toma el transformador es simplemente
para establecer el flujo y vencer las pérdidas de ese flujo viaje por un circuito magnético. Conocemos que el circuito magnético de los transformadores o núcleos son laminados con una reluctancia muy baja y es por eso que dichas pérdidas y esa componente es baja también. Posteriormente, en la parte inferior derecha, se ve cómo puedo representar ese circuito equivalente por un circuito tanque de RFE y Xμ, donde estoy representando la corriente de vacío, cómo se comporta en una componente de pérdida en la resistencia de esa representación del núcleo y una reactancia Xμ, que es la que representa la componente de magnetización. Y con eso tendríamos el comportamiento del circuito equivalente exacto de un transformador. Ya finalmente en la figura que está en la parte superior, vemos cómo esa rama o circuito tanque se puede mover inclusive al lado delante del lado primario. ¿Por qué? Porque al ser una corriente tan pequeña, puedo despreciarla y que la corriente I1 sea aproximadamente igual a la I2', que es quien impone la carga. Ante esa situación podemos llegar a este circuito equivalente aproximado. Este circuito equivalente aproximado nos define que la relación entre la tensión primaria y secundaria viene dada por el comportamiento de, teniendo los parámetros referidos al primario como V2, R2 y X2 como un solo circuito en el cual podremos analizar posteriormente qué cosa es regulación de tensión y qué es eficiencia en un transformador. Ahora bien, cuando hablamos de las pruebas que se aplican al transformador vinculado con la temática del circuito equivalente, porque hay múltiples pruebas al transformador, pero las dos relacionadas con el circuito equivalente son la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito. En la prueba de vacío vamos a determinar las pérdidas en vacíos provocadas por las corrientes de excitación o corrientes de Foucault que se establecen entre las láminas del transformador. Esto hace, del núcleo de transformador, esto hace que estas pérdidas son pérdidas que siempre van a estar presentes en el transformador. Así el transformador esté en vacío con carga, estas pérdidas son fijas, son constantes y son función de la tensión y de la frecuencia y forma de onda de la tensión aplicada. Es por eso la importancia de hacer estas pruebas con una forma de onda senoidal en el cual solamente las variaciones del comportamiento magnético del núcleo de transformador estén en función de la magnitud de la tensión y la frecuencia. Ahora, por esta razón es que cuando vamos a analizar en un transformador en vacío, la componente de la corriente de vacío, como ya tratamos, es muy baja y por eso se recomienda hacer esta prueba por el lado de baja tensión con el objetivo de que sean perceptibles los valores de corriente por un lado, que es al ser de menor tensión, los niveles de corriente son más significativos. Por ejemplo, ahí tenemos un transformador típico de laboratorio de 200 VA, 110, 220, donde las corrientes por el primario y secundario son del orden de 1.81 y 0.9 amperes. Por lo tanto, la fracción de la corriente de vacío sobre esas corrientes nominales serán más apreciables si hacemos la medición por el lado de baja tensión, donde la magnitud de la corriente nominal es más significativa. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener? El uso de un watímetro, ¿no? El uso de un voltímetro y un amperímetro, y tener el lado de mayor tensión, conocido por secundario, en este caso, porque voy a alimentar por el primario, de baja tensión, tener el circuito, las terminales abiertas. Ante esa situación, tenemos que
podemos aprovechar inclusive hacer la prueba de corriente de excitación, o sea, obtener la característica de la curva de magnetización del transformador colocando otro voltímetro en el lado secundario, ir variando corriente y de forma que en la medida que va variando la corriente varía la tensión inducida en el secundario. Con esto, con este porcentaje de tensión o voltaje contra corriente de excitación, podemos ver la forma de la característica del comportamiento magnético de ese núcleo de acero. Los transformadores son usualmente diseñados para operar en densidades de flujo magnéticas cercanas a la rodilla de la curva de magnetización. Y es por eso que se puede obtener esta otra información como parte de la prueba de vacío. Ahora bien, aquí tenemos el circuito donde representamos una fuente variable con un voltímetro, un amperímetro y un watímetro. El watímetro, como sabemos, tiene una bobina de corriente y una de potencial. La de corriente se conecta en serie y la de potencial en paralelo. El lado secundario del transformador quedará abierto y al realizarlo por baja tensión buscaremos aplicar tensión nominal y con esa tensión nominal hacer las mediciones o las tomas de lectura de esos tres instrumentos y pasar a calcular la impedancia de la prueba de vacío, la resistencia y la reactancia de la prueba de vacío del transformador. Con esto tenemos el triángulo de impedancia del comportamiento magnético del núcleo del transformador. Veamos ahora la prueba de cortocircuito. Como circuito es el mismo, solamente que hacemos una modificación de conectar los instrumentos por el lado de lo que sería como esta prueba, uno de los dos lados del transformador se pone en cortocircuito, los niveles de corriente los debemos limitar a la corriente nominal para no dañar el equipo. Por esto, la prueba se va a hacer a tensión reducida hasta que el amperímetro marque o deflecte corriente nominal y en ese momento hacemos la lectura de el watímetro, el voltímetro y el amperímetro. Esta prueba se realiza con los instrumentos recomendablemente por el lado de alta y hacer el cortocircuito por el lado de baja tensión. Por lo tanto, la lectura de la tensión, potencia y corriente estarán referidas al lado de alta tensión y por eso de practicar las ecuaciones de la prueba de cortocircuito quedará la impedancia de cortocircuito como la impedancia del devanado primario más la del secundario referida. Y por eso la resistencia de cortocircuito sería R1 más R2' y la reactancia X1 más X2'. El tema de parámetros referidos ya lo hemos tratado y bueno, en otras conferencias que están en el canal podrán verlo. Por último, la representación del circuito equivalente exacto viene definido por esta imagen donde tenemos que en el transformador, en el primario, N1 es el número de vueltas primario, B1 la tensión aplicada y 1 la corriente del primario que puede coincidir con la corriente de vacío dependiendo del régimen de operación. IM la corriente magnetizante, IFE la corriente debido a parásitas e histerésicas, o sea, la de las pérdidas, y tenemos la tensión E1, que es la tensión que se induce en ese devanado. Y la corriente I2', o sea, la corriente del secundario referida en el primario, que no es más que la corriente del secundario entre la relación de transformación. Ya en el secundario tendré el número de vueltas del secundario, el número, la tensión inducida en el secundario y tendremos la tensión aplicada a la carga y la corriente de carga. Recuerden que la tensión difiere de la tensión inducida solo cuando el transformador
esté con carga. Entonces, bajo esas condiciones es los elementos que queríamos presentar del comportamiento de un transformador. Gracias.